Thank you, Pastor. Yes, thank you. Amen. Dios le bendiga, iglesia. ¿Están contentos? Qué bendición estar con ustedes. Vuelvan conmigo en sus Biblias, por favor, a Hechos, capítulo 5. Hechos, el capítulo 5 en sus Biblias. Y es un honor estar con ustedes. Gracias por ser fiel. Domingo por la tarde. Tremendo grupo. Y doy gracias a Dios por su pastor. Recientemente mi esposa me estaba diciendo que ella no conoce un pastor que me quiere más que el pastor Andy Gómez. Y yo estoy de acuerdo con ella. Su pastor me ama mucho y hace una gran bendición a este siervo, créanme. Si usted no estuvo aquí esta mañana, le animo a que por favor compre ese mensaje o lo guarde de alguna manera. Ese mensaje esta mañana fue un clásico. Y doy gracias a Dios, yo doy gracias a Dios de que el pastor Gómez nos ama lo suficiente como para decirnos la verdad. Eso esta mañana yo salí de aquí agolpeado. Yo no sé usted, yo salí aquí agolpeado. Yo iba para el hospital, pero el pastor me invitó a comer, fui a comer mejor. En vez de ir para el hospital fui a comer. Dije, bueno, ¿verdad? Yo sé que en una parte le estaba diciendo, tú eres el hombre. Y cuando iba por acá me señaló a mí, yo me bajé y le agarró el Mano Chuy allá atrás. Mano Chuy, tú eres el hombre. No son bromas. Amén. Pero gracias, iglesia, por ser fiel. Iglesia, yo amo mucho a su pastor y esta iglesia tiene un gran valor para mí. Ustedes nos alcanzaron. Ahorita en el mensaje les digo un poquito más, pero ustedes nos alcanzaron. Y cuánto yo quisiera que ustedes pudieran ver el impacto que ustedes están teniendo en el mundo entero. Yo quisiera que usted lo pudiera ver y pudieras ver, ¿verdad? La influencia de esta iglesia en el mundo hispano. Y oren mucho por su pastor. Su pastor ahora es pastor de pastores. Muchos tal vez no entienden eso, pero ha sido una gran bendición a mi vida y a muchos otros pastores. Por favor, manténganlo siempre en sus oraciones y sigamos fieles al Señor. En sus Biblias, Hechos capítulo 5, y miren conmigo el versículo 41 y oramos y entramos en el mensaje. Señor, gracias porque tú eres bueno y gracias, Señor, por darme esta bendición, este honor de predicar tu palabra. Señor, tú nunca te equivocas. Todo lo que haces tienes un propósito, Señor. Te pido que uses a este siervo inútil, Señor, y tú te glorifiques, que tu palabra sea exaltada, Señor, y que tú hables a los corazones. Señor, esta iglesia no necesita escuchar de mí. Ellos necesitan escuchar de ti, Señor. Señor, ayúdame, sé con mi mente, mi corazón. Te pido, mi Dios, que me ayudes a predicar y a decir lo que tú quieres que se diga, Señor. Y lo que no quieres que se diga, Señor, ayúdame a no decirlo, Señor. Háblanos, Señor, aviva tu obra en medio de los tiempos. Y, Señor, yo prometo glorificarte, honrarte por lo que tú hagas. Por Cristo Jesús te lo pedimos todo. Amén. En el capítulo 5, hermanos, allí de Hechos, en los primeros versículos, encontramos la historia de Ananías y Zafira. Ellos robaron a Dios, sustrajeron del precio de la heredad que vendieron, y por causa de eso murieron ambos. Dios le quitó la vida a los dos. Los apóstoles comenzaron a continuar predicando la palabra de Dios donde quiera que iban, eran fieles en predicar la palabra de Dios. Pero aquí, hermanos, fueron arrestados, en el texto que acabamos de leer, fueron arrestados y fueron llevados ante un concilio. Y ese concilio, mira lo que determinaron, hermanos, en los versos 38. Y ahora os digo, apartaos de esos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Y eso aplica hoy. Si la obra es de los hombres, la obra va a desvanecer. Pero mira lo que dice después, ahí en el verso 39, más si es de Dios, y sepa que esta obra es de Dios. Dice, más si es de Dios, no la podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Y convinieron con él y llamando a los apóstoles, miren esto, después de azotarlos, les intimaron, o sea, les intimidaron, les amenazaron. Dice que no hablasen en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. Pero miren qué pasó después. Y ellos, o sea, los discípulos, salieron de la presencia del concilio, miren esto, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. ¿Qué nombre? El nombre que es sobre todo nombre. El nombre de Jesucristo. Amén. Dice, y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar
a Jesucristo. Noten esa palabra gozosos. Gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta. Eso fue después, hermanos, después que fueron azotados. Aunque vino el azote a su vida, aunque fueron castigados por predicar a Cristo, la Biblia dice, ellos estaban, ¿qué? Gozosos. Miren Filipenses capítulo 4, por favor, y esto es una pequeña introducción. Ya mismo comenzamos a predicar. Pero miren a Filipenses capítulo 4. Si van conmigo, por favor, miren el versículo 4. Cuando lo consigan, digan amén. Filipenses, podemos decir amén, una iglesia bautista, ¿verdad? Ok, bien. Filipenses capítulo 4, miren el versículo 4. Dice la Biblia, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. No, algunos leen este versículo de esta manera. Regocijaos en el Señor a veces. Regocijaos en el Señor una vez al mes. No, ahí dice, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. ¿Ven? Cuando Dios nos dice algo en su palabra una vez, es importante. Tenemos que obedecer, tenemos que seguir lo que Dios nos dice en su palabra. Pero cuando Dios nos dice las cosas más de una vez, o sea, en este caso 2 veces, eso quiere decir que la cosa está en serio. ¿Ven? El asunto es importante para Dios. No, lo interesante de esta epístola, de esta carta, es el hecho de que Pablo le escribió, hermanos, desde una prisión en Roma. Él no estaba en un Marriott de 5 estrellas, no. Él estaba en el calabozo, estaba en prisión por predicar a Cristo. Desde allí, él escribió esta carta a los filipenses y les dice, regocijaos en el Señor siempre. Regocijaos en el Señor siempre. O sea, todo el tiempo, siempre. En la vida, hermanos, tenemos altas y bajas. Yo quisiera que todos los días fuera, peaches and cream. Yo quisiera que todos los días fuera, color de rosa. Pero no es así, hermanos. Tenemos altas y tenemos bajas. Pasamos por tiempos difíciles, iglesia. Pasamos por tormentas. A veces uno se levanta, el día está soleado. A veces uno se levanta, está lluvioso, ¿verdad? A veces uno se levanta y viene una tormenta. O a veces viene un huracán, ¿verdad? Pero todos los días son diferentes. Pero el cristiano, hermanos, tiene que aprender a mantenerse gozoso en el Señor siempre, todo el tiempo, ¿verdad? Tenemos altas y bajas, pero aún así debemos estar gozosos en las bajas y mantenernos gozosos, hermanos, cuando los tiempos son duros. Nuestro cristianismo parece una montaña rusa. Un día estamos arriba, un día estamos abajo, un día estamos animados, otro día estamos desanimados, un día estamos alegres, otro día estamos tristes, un día estamos en la montaña y otro día, hermanos, estamos en el valle. ¿Por qué? Porque no hemos aprendido a regocijarnos en el Señor siempre. Y otra vez os digo, regocijaos. Miren a Tesalonicenses, por favor, el capítulo 5. Tesalonicenses, 1 Tesalonicenses, capítulo número 5, por favor. Y miren el verso número 16, por favor. Ya yo estoy ahí. Cuando usted lo consiga, digan amén. Primera a los Tesalonicenses, capítulo número 5. Y miren el verso 16. Miren el verso 15, por favor. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Antes seguid siempre lo bueno unos con otros y para con todos. Verso 16. Estad siempre, ¿qué dice ahí? Ayúdeme. ¿Estad siempre qué? Gozoso. Siempre, siempre, siempre. Cuando venga la adversidad, estamos gozosos. Nuestro pastor, el Dr. House, muchos años nos enseñaba cómo el diablo es un ladrón, ¿verdad? Él es un homicida. Desde el principio viene a robar, viene a hurtarte, viene a quitarte. Pero él decía esto, cuando el enemigo te ataque y te quiera robar y te quiera destruir, decía, no permitas que Satanás te robe el gozo. No dejes que te robe el gozo de servirle a Dios. Hermano, la vida cristiana es una vida de gozo. Ahorita cantamos al comenzar el servicio, grande, ¿qué? Grande gozo hay en mi alma hoy. Amén. Porque, ¿verdad? Jesús me salvó. Siempre la vida cristiana es una vida de gozo. Ahora, ¿cuáles son aquellas cosas que nos roban el gozo? ¿Cuáles son? ¿Cuáles son las áreas que afectan mi gozo? Número 1, las preocupaciones. Voy rápido. Las preocupaciones, los problemas con los hijos, las presiones financieras, las deudas, los pagos,
nos roban el gozo. Las ansiedades, las preocupaciones, problemas en el trabajo, los medios de transportación, todos los ruidos que escuchamos a diario, la frialdad espiritual. Y muchos cristianos, si no están pendientes, a veces te puedes enfriar fácilmente. ¿Cuáles son aquellas cosas que nos roban el gozo? Los problemas en el matrimonio, ¿verdad? El divorcio, la prisa, el ajoro, la ligereza, todo a las millas, hermanos. Todo va muy rápido y el mundo cada vez se pone más veloz. Las enfermedades, las malas noticias nos han robado el gozo, hermanos. Hermanos, cuando la vida cristiana es una vida de gozo, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Now, ¿cómo me mantengo gozoso? Le voy a dar varios. Número 1, ¿cómo nos mantenemos gozosos? Número 1, miren Lucas capítulo 10, por favor. Lucas 10 en sus Biblias. Mateo, Marcos, Lucas capítulo 10. Y miren por favor el versículo número 20. ¿Cómo yo puedo mantenerme siempre gozoso? Lucas 10, miren el versículo 20. Cuando lo consigan, digan amén. Lucas 10, 20. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Número 1, regocijaos, hermanos, porque nuestro nombre está escrito en los cielos, hermanos, en el libro de la vida. Y gloria a Dios que el bolígrafo de Dios no tiene un borrador, ¿verdad? Que te anota y después te borra. Amén, hermanos. Hermanos, el día de tu salvación es algo que debes visitar frecuentemente. ¿Usted me está escuchando, iglesia? ¿Me está escuchando? ¿Están despiertos? El día de tu salvación debes visitarlo constantemente, constantemente. Hermanos, por eso doy gracias a Dios por esta iglesia. Yo fui salvo en esta iglesia. Cuando llegamos aquí en el año 1979, yo recuerdo que le dijeron a mi mamá, a mi papá, mira, si dejan a tus niños venir a la iglesia, le vamos a dar un pez dorado, un goldfish. Y mis padres, como yo me portaba tan bien, quería que me fuera. Quería que no fuera de la casa. Entonces nos fuimos, hermanos, y llegamos aquí a la iglesia. 1 hora, hora y media de camino desde Chicago, hermanos. Y llegamos aquí, y yo estaba sentado aquí como en la 8ª fila, aquí al frente, cuando escuché al pastor Ray Young predicar un mensaje acerca del infierno. Hermano, yo estaba perdido. Mi hogar estaba destruido. Llegamos aquí en gran necesidad, hermanos. Pero nuestra necesidad más grande era conocer al Señor Jesucristo, hermanos. Porque solo Cristo tiene poder para cambiar una vida. Y hermanos, ese día yo recuerdo escuchando el mensaje. Yo estaba ansioso, deseando que avanzara y terminara de predicar para levantarme de la silla, pasar al frente, conocer al Señor. Y hermanos, cuando dieron la invitación, yo recuerdo, hermanos, yo me levanté enseguida, pasé aquí al frente. Alguien estaba aquí al frente, no recuerdo quién era, pero de aquí nos hicieron una señal y nos llevaron al Adams Chapel aquí a mi izquierda. Y allí, hermanos, alguien tomó la Biblia, un ganador de almas, no sé quién es, recuerdo su cara, no sé quién es, pero me gustaría conocerlo algún día en el cielo, ¿verdad? Y ese joven tomó la Biblia y allí me enseñó cómo ser salvo, hermanos. Y hermanos, constantemente tengo que recordar ese día especial de mi salvación. ¿Para qué? Para mantenerme gozoso en el Señor. No se ofenda con lo que le voy a decir. ¿Cuántos de ustedes son salvos? Ok, no se ofenda. ¿Por qué no le dices a su rostro que eres salvo? Hermanos, si somos salvos, debemos decirle a nuestra cara que somos salvos. ¿Alguien está conmigo aquí? Algunos cristianos vienen a la iglesia como si se chuparan 3 limones antes de llegar aquí. Están aquí todos amargados. No, Señor, no. La vida cristiana es una vida de gozo y gloria al Señor. Usted fue salvo. Usted conoció a Cristo. Tus pecados han sido perdonados. Gloria al Señor. Mi nombre está escrito en el libro de la vida. Hermanos, estad siempre gozosos. Dele gracias a Dios de que has sido salvo. Nosotros nos alegraremos en tu salvación. Salmo 20, verso 5. El salmista, hermanos, como el pastor lo mencionó esta mañana, David, en el Salmo 51, 12, él tuvo que orarle a Dios. Y mira lo que le dijo en el verso 12. Vuélveme el gozo de tu salvación. Muchos malinterpretan ese versículo. Muchos dicen, no, David pidió que le volviera la salvación. David no pidió que le volviera la salvación. David pidió que le volviera el gozo de tu salvación. ¿Ve? Usted no va a perder la salvación, pero puede perder el gozo de la salvación. Y sepa que muchos cristianos ya han perdido el gozo de su salvación. Lo tienes como algo liviano.
Tenemos que recordar la grandeza. A ti no te costó mucho, pero a Dios le costó a su Hijo. Y a Cristo le costó su vida. Derramó su sangre para que usted y yo fuéramos salvos. Gloria sea al Señor. Número 1, debo reconocer y regocijarme de que mi nombre está escrito en los cielos. Amén. Número 2, miren aquí. Esta es muy importante, iglesia, por favor. Miren en su Biblia, Lucas capítulo 15. Lucas capítulo 15. ¿Están contentos? Lucas capítulo 15, miren el verso 32. Perdón, comenzamos en el 24. Lucas 15, 24. Lucas 15, 24. Porque mi hijo era muerto y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Miren esto. Y comenzaron, ¿a qué dice ahí? Regocijarse. Miren el verso 32. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Aquí conocemos la historia, muchos tal vez la conocen, la historia del hijo pródigo. Ese hijo pródigo le pidió a su padre la herencia, el padre se la dio. Se fue al mundo y malgastó la herencia. ¿Cómo la malgastó? La Biblia dice, viviendo la vida loca, vivió perdidamente, hermanos. Malgastó todo. La Biblia dice que malgastó sus bienes, hasta con rameras vivía él, vivía en pecado. Tal vez entraba en la cantina y le pagaba a todo el mundo, ¿verdad? Malgastó tal vez en drogas, no se sabe, pero malgastó toda esa herencia que Dios le dio, que su padre le dio. Escuchen esto. Su padre, estoy seguro que oraba por él. Estoy seguro que decía, Señor, obra en mi hijo. Estoy seguro que su papá estaba pidiéndole a Dios que rescatara la vida de su hijo. Y un día, hermano, su hijo estaba atendiendo cerdos. No, mis hermanos sepan, humildemente les digo esto, mi familia, ¿verdad?, tenía fincas y su siervo muchas veces tenía que atender cerdos, ¿verdad? Y sepa que no era un trabajo que se vea muy digno, pero lo hacíamos, ¿eh? Y yo recuerdo, hermanos, bregar con cerdos no es fácil. Pero este joven comenzó a trabajar con cerdos porque nadie le quería el trabajo. Lo había malgastado todo. Y cuando en una ocasión, mientras le daba a comer a los cerdos, le dio hambre. Y comenzó a recordarse de la vida que él tenía cuando estaba con su padre. Oh, hermanos, escúcheme, joven, escúcheme, iglesia, nunca te alejes de nuestro Dios, nunca te alejes de la voluntad de Dios, nunca te alejes de la iglesia. Muchos de ustedes no saben lo bien que lo tienes en el centro de la voluntad de Dios. Y ese joven fue y mientras daba de comer a los cerdos, miraba esos cerdos. Y la Biblia dice que deseaba comer las algarrobas que ellos comían. Imagínense cuán bajo llegó ese joven. Deseaba alimentarse de la comida de los cerdos. Pero se levantó, pensó en su padre, pensó en todos aquellos siervos y jornaleros que trabajaban para su padre. Y ahí él dijo, me levantaré e iré a mi padre. Escuchen esto. Cuando el padre lo vio que venía de aún lejos, miren, escuchen, iglesia, ¿sabes qué hizo el padre? Fue corriendo a donde él estaba. Y dice la Biblia que se regocijó, lo abrazó, lo apretó. Escuchen, iglesia, le amo en Cristo, pero escuchen, ¿cómo usted reacciona cuando un pecador desea regresar a la iglesia? Muchas veces, hermanos, yo no sé usted, hermanos, pero cuando yo fui salvo, yo no dejé de ser pecador. ¿Alguien está conmigo aquí? No estamos minimizando el pecado. El pecado es pecado. Dios castiga el pecado. El pecado te alcanzará. Y el pecado siempre trae consecuencias. Siempre, no falla. Siempre trae consecuencias. El pecado siempre te va a dejar cicatrizado, siempre. Pero este padre, cuando vio a su hijo, fue movido a misericordia. Y gloria a Dios que ese joven se levantó y dice, voy a regresar a mi padre. Cristiano, le hago una pregunta. ¿Cómo usted se regocija cuando un pecador quiere regresar a los caminos del Señor? ¿Sabía usted que la iglesia es un hospital? ¿Puedo decir eso, pastor? ¿Can I say that? ¿Sí? ¿Sabía usted que la iglesia es un hospital? Años atrás, un joven de nuestra iglesia fue y embarró su vida. Hizo cosas horribles. Y después, cuando yo estaba ya casi en lo último, un día vino a la iglesia. No era día de culto, no era día de servicio, pero llegó a la iglesia.
Escuchen esto, iglesia. Cuando llegó allí me dice, Pastor Martínez, mira, perdóname, pero mira, he hecho esto, hice esto, y me mencionó todo lo malo que ha hecho, y ni me atrevo a mencionar lo que hizo. Pero escuche lo que le dije. Le dije, joven, has venido al lugar correcto. Has venido al lugar correcto. ¿Sabía usted que Dios es un Dios de restauración? ¿Usted lo sabía? Mire, hermanos, yo cuando leo esta historia de hijo pródigo digo, wow, ¿cómo me gustaría que trataran a ese joven si ese joven hubiese sido mi hijo? ¿Cómo le gustaría a usted que la iglesia trate a ese pecador si fuera su hijo? ¿Cómo le gustaría que la iglesia trate a esa pecadora si fuera su hija? ¿Cómo le gustaría que traten a ese hermano si fuera, si fuera su esposo? O si fuera su esposa. En la Biblia hay historias de pecadores. Déjame decirte, lo único que Dios tiene para usar son pecadores. Pero una historia en la Biblia, hermanos, de una mujer que fue sorprendida en el mismo acto del adulterio. No estamos minimizando el adulterio. La Biblia dice, no adulterarás, no codiciarás. Dios castiga el adulterio. Pero esta mujer fue sorprendida en el mismo acto de adulterio. Y la trajeron ante Jesús. Le dijeron, Jesús, Moisés dijo, se le olvidó que el que estaba, a quien le estaban hablando era mucho mayor que Moisés. Alguien diga amén. Le dijeron, Moisés dijo, a tales mujeres hay que apedrearla. Y el Señor, ¿está bien? Vamos a apedrearla, pero antes de apedrearla, comenzó a escribir algo en el suelo. ¿Qué escribió en el suelo? La Biblia no lo dice. Mi opinión, tal vez, escribió los pecados de ellos. Y cuando ellos estaban viendo sus pecados, porque no se olvide, alguien predicó recientemente que tú eres el hombre. Cuando se trata del pecado de otro, sí, vamos a caerle encima, vamos a humillarlo, vamos a castigarlo. Pero cuando es mi pecado, quiero misericordia. ¿Están contentos? Estamos hablando del gozo. Sin embargo, vemos que esta mujer que fue sorprendida en adulterio, el Señor le dijo, el que de vosotros esté libre de pecado, que tire la primera piedra. La Biblia dice que uno a uno comenzaron a irse. Dice desde los más viejos hasta los más jóvenes. Este asunto del pecado no es solamente pecado de jóvenes o pecados de matrimonio. Hermanos, los ancianos también padecen de pecado. Mira, hermanos, cuando el pastor Gómez predicaba esta mañana, yo estaba ahí sentado, yo estaba estremeciéndome. Yo estaba estremeciéndome. ¿Por qué? Porque todos aquí tenemos pecados ocultos que no hemos confesado ante Dios. ¿Am I okay? Ahora, ¿qué estoy diciendo, hermanos? Y esta mujer, el Señor le dijo, el que esté en el pecado, que tire la primera piedra. Y Cristo siguió escribiendo. Y después Cristo le dijo a la mujer, ¿no hay quien te condene? Y ella le dijo, Señor, no, ni uno. Cristo le dijo, ni yo tampoco. Le dijo, vete y no peques más. No estamos justificando el pecado. El pecado trae consecuencias. Dios va a visitar la maldad de los padres sobre los hijos, hasta los terceros y los cuartos de los que la aborrecen. Pero mi hermano, le estoy diciendo, tenemos que regocijarnos cuando un pecador quiere regresar a los caminos del Señor. Mira, a veces, yo sé que aquí esto no pasa, porque aquí ustedes son, ustedes son una tremenda gran iglesia, pero a veces en Puerto Rico, hermanos, cuando alguien deja de venir a la iglesia, se enfría, se aparta, hay pecado en su vida, cuando regresa, muchos hermanos tienen la costumbre de decirle, tanto tiempo que es tu vida. En vez de regocijarse de que un pecador ha regresado a los caminos del Señor. Oye, me siento solo hoy. ¿Me están escuchando, iglesia? Oh, hermanos, que Dios nos ayude a regocijarnos, a tener gozo del Señor cuando un cristiano caído regresa a los caminos del Señor. Y con mucho cuidado voy a decir esto: si usted está aquí y usted algún día la riega o la embarra o cae en pecado, hey, regresa.
Regresa y sabes que cuando regreses van a haber consecuencias, van a haber aquellos que te van a criticar, van a haber aquellos que te van a querer tirar piedras, pero usted no está aquí por ellos, usted está aquí por el Señor Jesucristo, usted está aquí por el Hijo de Dios. Y hermanos, hace falta cristianos maduros en el Señor que se regocijen cuando pecadores quieren regresar a los caminos del Señor. Le vuelvo a preguntar, ¿qué tal si fuera su hijo? Le pregunto, ¿qué tal si fuera su papá? ¿Quisiera que le tiren piedras? ¿Qué tal si fuera su hija? Pero pastor, tú no sabes lo que ella hizo. Tú y yo no sabes lo que tú y yo le hemos hecho a Dios. ¿Se ha puesto a pensar lo que tú y yo le hemos hecho a Dios? Y aún así Él nos ama. Y aún así nos perdona. Mire, hermanos, no piense, no cree por un minuto que usted está buscando a Dios. No. Sepa que fue Dios el que te buscó a ti. Fue Cristo el que te buscó a ti. Cristo no te ama ahora porque tienes tu Biblia, porque eres salvo, porque tienes tu corbata, porque estás bien vestido, bien arreglado. No, Cristo te amaba cuando estabas muerto en tus delitos y en tus pecados y mandó a su Hijo a morir en la cruz por nuestros pecados. Y el cristiano tiene que aprender a regocijarse cuando un cristiano caído regresa a los caminos del Señor. Hace falta cristianos cuando un pecador regresa, vayan y Dios te bendiga. Bienvenido a casa. Welcome home. Bienvenido. ¿Dónde más nos regocijamos? Número 3. Dice la Biblia. Miren Salmo 119, verso 16. ¿Están contentos? Debemos de estar gozosos, iglesia, gozosos de que otros nombres están escritos en el libro de la vida. Debemos estar gozosos cuando un cristiano caído regresa a los caminos del Señor. Y escúcheme, iglesia, el justo cae 7 veces. El justo cae 7 veces. Y vuelve a levantarse. Y vuelve a levantarse. Mira lo que dice Salmo 119, verso 16. ¿Están contentos? Me regocijaré en tus estatutos. No me olvidaré de tus palabras. Verso 47. Me regocijaré en tus mandamientos, los cuales he amado. Verso 162. Me regocijo en tu palabra, como el que haya muchos despojos. La Biblia, hermanos, se describe en su palabra de muchas formas. Por ejemplo, es una espada de 2 filos. Amén. Es lámpara a mis pies, es lumbrera a mi camino. Es como la nieve que desciende, que no regresa vacía. ¿Me sigue, verdad? Se describe de muchas formas, pero también se describe como un espejo. Como un espejo. Y muchos cristianos son bien prestos para usar la Biblia como una espada sin antes mirarse en el espejo. ¿Sabía usted que cuando usted señala con su dedo y muchas veces el dedo está infectado? Amén. ¿Sabía usted que cuando usted señala con su dedo hay 1, 2, 3, 4 dedos señalando para usted? ¿Qué le estoy diciendo? Hey, antes de usar la espada, use el espejo. Mírese en el espejo. Cada mañana mírese en el espejo de la palabra, y usted se va a dar cuenta, hermanos, de yo también estoy mal. El salmista decía, Señor, examíname. Muchas veces en mi oración digo, Señor, examíname. Y esa oración, hermanos, no me dura ni 10 minutos. ¿Sabe por qué? Porque cuando Dios comienza a examinarme y me comienza a mostrar lo mal que estoy, le digo, Señor, luego regreso, pero déjame arreglar esto primero. Porque hay mucho en mi vida que necesito arreglar. Pero yo sé, muchos aquí, ya tú eres la 4ª persona en la Santísima Trinidad. Oh, iglesia, tenemos que regocijarnos en la palabra de Dios. La palabra de Dios te produce gozo. Gozo, la palabra de Dios te da gozo, iglesia. Por eso es importante que en vez de leer el periódico, leas la Biblia. En vez de estar pendiente a lo que dice la noticia, te metas en la Biblia. ¿Por qué? Porque hay gozo en la palabra de Dios. Hay gozo en la palabra. Cristianos han perdido el gozo de leer la palabra de Dios, porque han metido tanto mundanalismo en su mente. Y cuando leen la Biblia, piensan solamente en las cosas del mundo. Alguien una vez dijo, cuando tú oras, tú le hablas a Dios.
Y cuando tú lees la Biblia, Dios te habla a ti. En la palabra de Dios hay gozo, iglesia. Próximo, miren el Salmo 122, corran. ¿Cómo podemos tener gozo en la vida cristiana? Salmo 122, verso 1. ¿Están contentos? Mira lo que dice la Biblia aquí. Yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. ¿Verdad? Yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Salmo 118, verso 24, se lo voy a leer. Dice, este es el día que hizo Jehová. Nos gozaremos y alegraremos en él. ¿Ven? Hermanos, cuando llegue el domingo, el miércoles, día de culto, hermanos, no digan su corazón otra vez para la iglesia. No. Es un gozo venir a la iglesia. Qué bendición es estar en la iglesia. Escuchen esto, iglesia, escuchen esto. Hay muchas personas que dicen, yo no tengo que estar en la iglesia para estar en comunión con Dios. Escuchen esto, mi pastor siempre decía esto, Dr. House decía esto. Un cristiano no puede estar bien con Dios y no estar bien con la iglesia. Un cristiano no puede estar bien con Dios y no estar bien con la iglesia. Cristianos necesitamos la iglesia. Nos necesitamos unos a otros. Necesitamos, ¿verdad?, estimularnos al amor y a las buenas obras, iglesia. Necesitamos congregarnos como iglesia. Pastor, pero hay pandemia, hay tiempos difíciles, hay coronavirus, hay COVID, hay esto, hay lo otro. Miren, mis hermanos, Dios puede cuidar de ti, hermanos, aún durante tiempo de pandemia. Dios puede cuidar de ti, hermanos, en los tiempos difíciles. Dios puede cuidar de ti cuando venga la enfermedad, venga lo que venga. Dios puede cuidar de ti, iglesia. Pero regocíjese al venir a la iglesia. Escuchen, iglesia, escuchen. Cuando venga a la iglesia, no venga a buscar gozo. Cuando usted venga a la iglesia, ya traiga el gozo con usted. Ya venga aquí a la iglesia gozoso. Traiga el gozo desde su casa. Levántese temprano. Diga, Señor, ayúdame. Señor, me siento mal, estoy irritado. Señor, estoy amargado, estoy frustrado, estoy tal vez enojado. Pero Señor, ayúdame. Yo necesito el gozo del Señor en mi vida y que se refleje a este mundo que está perdido. Veo muchos jóvenes que el diablo ya les ha robado el gozo. Apenas eres joven. Yo he visto niños de 6, 7 años. 6 y 7 años y ya están ahí enojados. Pero pastor, tú no sabes lo que yo he pasado. Ahorita mencionamos eso, iglesia, pero aun cuando vengan tiempos difíciles, no dejes que eso te robe el gozo. No dejes que te robe el gozo, cristiano. Yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Miren el Salmo 126, corran 2 más y terminamos. El mensaje esta mañana fue un clásico. Por favor, cómprenlo, escúchenlo, vuélvalo a escuchar. Su pastor te predicó así porque te ama. Y gracias, pastor, por amarnos. Gracias por decirnos la verdad. Gracias por tener la hombría, la valentía de decirnos la verdad. Gracias. Miren el Salmo 126. ¿Están contentos? Verso 5, los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irán andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas. Lucas 15:10, así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Escuchen, número 5, regocíjese cuando alguien acepta a Jesucristo. Mira, hermanos, yo les amo, iglesia, pero en una iglesia como esta, donde usted ve tantas almas salvas semana tras semana y gente bautizada, muchos pueden perder el gozo de ver almas salvas. A veces ustedes en un día grande pueden ver lo que yo veo a veces en un año. Y ustedes lo ven en un solo servicio. Y algunos como si nada. Como si nada. Alguien se está bautizando, pero me tengo que ir. No, espere. Regocíjese de que alguien es salvo, de que alguien se ha arrepentido, de que alguien se está bautizando. Regocíjese cuando usted esté viendo almas salvas.
A mí no me gustaría algún día volver aquí, algún día, y que almas no sean salvas. No me gustaría eso. Pero a muchos cristianos, por años, tú has visto almas siendo salvas y bautizadas. Y ya tú estás ya programado como que ya, no es gran cosa. Sí es gran cosa. Es algo grande, hermanos, cuando un pecador se arrepiente, hermanos. Cristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Dios no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Regocíjese cuando alguien acepta a Cristo. La última para terminar. Miren Santiago 1 y aquí terminamos. ¿Cómo está su gozo en esta noche? Hoy, déjame decir algo, iglesia. Recuerden que Dios es un Dios de orden. ¿Estamos de acuerdo? Cristo dijo, hágase todo decentemente y con orden. Amén. Los desordenados somos nosotros. Él es un Dios de orden. En Gálatas 5:22, no lo tienen que buscar, pero allí nos habla acerca del fruto del Espíritu. Y luego menciona 9 ingredientes. 9 ingredientes. El primero, como Dios es un Dios de orden, el primero es amor. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Amén. Pero el segundo, ¿cuál es? El gozo. Hermanos, Dios no se equivoca. Dios puso amor y después puso gozo, porque la vida cristiana es una vida de gozo. Es una vida gozosa. Mira lo que dice aquí Santiago 1:2. Hermanos míos, miren esto: tened por sumo gozo, lo máximo, sumo gozo, cuando os halléis en diversas pruebas. ¿Alguna vez has estado gozoso, has dado gracias a Dios por las pruebas? Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Dice tener por sumo gozo. Ahora, no confunda las pruebas con los problemas. El problema de muchos cristianos es que están pasando por problemas y le cuestionan a Dios: Dios, ayúdame con esta prueba. Y en sí no es una prueba, tampoco es una tribulación. Es un problema en que nosotros mismos nos hemos metido en ellos. Y muchos cristianos, con sus malas decisiones, con los errores de la vida, con los horrores de la vida, han tomado malas decisiones. Y hoy día, ¿qué sucede? Están recibiendo las consecuencias de sus malas decisiones. Y luego le llamamos una prueba. Señor, ayúdame con esta prueba. No es una prueba, es un problema que usted mismo se metió. Y claro, a veces Dios es misericordioso y Dios te ayuda aún con el problema. Pero hay veces que Dios ahí te deja. ¿Para qué? Para que aprendas. Para que no seas cabezón como el pastor Martínez. Para que aprendas a hacer caso. Para que aprendamos a ser obedientes a Él. ¿Me siguen, iglesia? La hermana Batista está por aquí. Ella perdió a su esposo. Eso fue una prueba. ¿Por qué? Porque ella no tenía control sobre eso. Eso lo decidió Dios. Amén. Ella no tuvo control sobre eso. Pero a veces cristianos vienen y se meten en problemas, se meten en revoluciones, pecamos, desobedecemos a Dios, vivimos una vida mundana y luego vienen los problemas, vienen las consecuencias y pensamos que estamos atravesando una prueba o una tribulación. Pero la Biblia dice, hermanos, tener por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Hay una hermana en nuestra iglesia que todavía vive, ¿verdad? Ella se llama la hermana Ezequiela, una hermana muy fiel a la iglesia. Ella cuando falleció su esposo, ella pues le dolió mucho como cualquiera. Sin embargo, yo siempre cuando iba a verla, yo trataba de animarla, pero ella me animaba a mí. ¿Por qué? Porque tenía el gozo del Señor. Después, en una ocasión, después perdió a su hijo. Su hijo era joven. Y perdió a su hijo. El día que el hijo estaba lo más bien. Y un día fuimos a la casa. Estuvimos con Ezequiela, con su hijo. Ahí cantamos con ellos. Y al otro día escuchamos noticia que su hijo había muerto. Sin embargo, esa hermana, a pesar de todas esas pruebas, se mantenía con el gozo del Señor. Porque ella no dejaba que las circunstancias que le rodeaban le robara el gozo de servirle a Dios. Cristiano, yo no sé qué usted está atravesando hoy. Yo no sé cuál es tu situación. Yo no sé cuál es
tu problema, tu carga, yo no sé cuál es tu tribulación, no sé cuál es. Pero no permitas que eso te robe el gozo. Mantente siempre gozoso, cristiano. Regocijaos en el Señor siempre. Siempre. ¿Cuándo? Cuando vengan las diversas pruebas. ¿Cuándo? Cuando alguien acepta a Cristo. ¿Cuándo? Cuando venimos a la casa de Dios. Yo me alegré con lo que me decían. A la casa de Jehová iremos. ¿Cuándo? Me regocijo en la palabra de Dios. Cada día leyendo la escritura me regocijo en la palabra de Dios. ¿Cuándo regocijamos? Cuando un cristiano caído regresa a los caminos del Señor. Y cuando me acuerdo y reconozco que mi nombre está escrito en el libro de la vida. Gloria sea al Señor. Oremos, iglesia. Padre Santo, Satanás ha venido a robar, a hurtar, Señor, y nos ha querido robar el gozo. Nos ha querido quitar el gozo. Señor, yo no sé lo que los hermanos aquí están atravesando. Señor, todos tenemos batallas. Y en una iglesia grande como esta, Señor, estoy seguro que hay muchos aquí batallando. Señor, pero danos cristianos que le muestren a este mundo perdido lo que es realmente el gozo del Señor. Señor, este mundo está en depresión. Este mundo está alejado de Dios. Este mundo está perdido. No sabe ni para dónde va. Este mundo no sabe ni si son hombres o mujeres. No conocen el bien del mal. Este mundo a lo bueno le llaman malo, a lo malo le llaman bueno. Así nos hemos alejado de Dios, Señor. Pero nosotros aquí estamos en Cristo. Ayúdanos, Señor, a mostrar, a manifestar siempre el gozo del Señor.